Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga y queremos continuar estudiando la palabra de Dios y queremos comenzar este año 2024 con estudiando uno de los salmos. Creemos que es de más edificación que hay de entre todos los salmos. Creo que es que el que más nos llama la atención, el que más nos gusta, y es el Salmo 23. Y pues ahí está implicado también la labor, la función del Espíritu Santo en el Salmo 23. Dice, pues, un salmo no es muy largo y creo que es buena idea que lo memoricemos porque pues nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual en momentos de luchas y de pruebas. Y dice así el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me conducirá junto a aguas de reposo, en pastos verdes me hará descansar, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su santo nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida hasta que llegue a morar en la casa del Señor por largos días. Entonces aquí está hablando pues de muchas cosas de nuestra vida terrenal, de las luchas que podemos enfrentar tratando de vivir para Dios, en nuestra lucha por vivir para Dios. E incluso y ahí en los versos donde dice que Él me guiará por sendas de justicia y que aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero lo primero que hace el rey David, quien escribió este Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. O sea que primero él se ve como una oveja. Entonces, para poder tener un pastor hay que ser oveja. Y él se vio como una oveja. Y el mismo rey David, quien era pastor de ovejas, él entendía bien el trabajo del pastor y el comportamiento de las ovejas. Según la ciencia, según la gente que sabe de estudiar de ganado, en este caso de las ovejas, se dice de que la oveja tiene que depender 100% del pastor porque no tiene absolutamente ninguna defensa. Así como Dios a otros animales como al perro, al lobo les dio defensas, por ejemplo, no tienen miedo, corren rápido y tienen un hocico pues bastante fuerte con dientes, colmillos para defenderse. Al caballo le dio los pies para correr rápido y pegan patadas bastante fuertes, muerden también. O sea que a todos los animales, toda la creación, Dios básicamente le dio su forma de defenderse. Algunos, por ejemplo, la serpiente hasta venenosa es. Pero la oveja, según se sabe, no tiene absolutamente ninguna forma de defenderse. Se cree que es incluso perezosa, que es muy torpe, que fácilmente puede ser engañada, que fácilmente se pierde. Y como entonces no tiene absolutamente nada para defenderse, tiene que depender totalmente del pastor. El Señor Jesucristo en el capítulo 10 del libro de San Juan dijo, yo soy el buen pastor, dice, y habla el Señor unas cosas pues que están relacionadas, muy relacionadas con el Salmo 23, vea lo que dice, porque nos vamos a entretener bastante y vamos a aprender muchísimo de este Salmo 23. Vean, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, el Señor hablando dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Las llama a cada oveja por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las ovejas suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán porque huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. En el verso 10, vea lo que dice. En el verso 7 dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto.
El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no es un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir el lobo y las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco a mis ovejas y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traerlas y oirán mi voz, y será un solo rebaño y un solo pastor. Ve aquí, más claro no puede ser la palabra de Dios. El Señor, Él está diciendo que Él es el buen pastor, del que habló el rey David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. En la iglesia de la Biblia católica dice Yahvé, el Señor Yahvé es mi pastor. Otras traducciones dicen Jehová es mi pastor. Pero aquí el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ya presente Él como hombre, siendo Dios y como hombre, dice, yo soy el buen pastor de las ovejas, dice, y también soy la puerta de las ovejas. O sea que el Señor es todo. Él es el buen pastor, Él es la puerta del redil. Y hay cosas aquí curiosas que hay que notar. El Señor dice que las ovejas que no son de Él, o lo que no le pertenece a Él, no lo va a seguir y no reconoce su voz. Dice que las ovejas que son de Él reconocen su voz de Él y lo siguen. Él les abre la puerta del redil para que salgan afuera, les da libertad. No las oprime, dice, y las lleva a lugares de delicados pastos. Porque estas ovejas, como hemos mencionado, son muy incapaces de sobrevivir por sí mismas, y hay muchas otras cosas que el pastor tiene que hacer por las ovejas para que crezcan sanas, para que den lana, que es lo único que realmente, pues aparte de la carne, en el caso de las ovejas literales que nos comemos, lo que hacen es dar lana. Pero tienen que tener un cuidado muy bueno. El pastor tiene que ser un muy buen pastor. Y una cosa que menciona también aquí este Salmo 23, dice que su vara y su cayado me infundirán aliento. Vea que aquí menciona dos cosas que normalmente un pastor regular no usa. Dice que su vara, porque la vara es para disciplinar a la oveja en caso de que se quiera dormir, en caso de que no quiera hacer lo que el pastor le manda. Tiene el cayado normalmente es como una vara grande también, un pedazo de madera con un gancho al final para atraer a la oveja cuando se anda desviando, cuando se queda atrás. Pero la vara realmente es para corregir a la oveja cuando la oveja no quiere hacer caso. Y esas son dos cosas que entonces en el caso del Señor, que es el pastor de aquel que quiera que Él sea su pastor, tiene que entender de que el Señor, cuando nos estamos desviando, si somos ovejas y reconocemos su voz y lo queremos seguir, cuando nos estemos desviando, Él va a usar el cayado para traernos de regreso al camino y no desapartarnos. Otra cosa importantísima que aquí el Señor está hablando, que hemos hablado de esto en las últimas ocasiones. Dice, tengo otros, dice, hay otro rebaño también, dice, otras ovejas, dice, que no son de este rebaño. Porque en ese momento cuando habló él, eso en el capítulo 10 de San Juan, estaba hablando al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Dice, pero luego dice, hay otras ovejas, dice, que no son de este redil. Tengo que ir a traerlas también, dice, y entonces va a ser un solo rebaño y un solo pastor. O sea, otra vez más, el Señor está hablando de la unidad que debe de haber entre las ovejas, que en este caso, pues lo más seguro es que se estaba refiriendo a todo el mundo que no es judío, todo el mundo gentil que llama la Biblia. Dijo, vine a buscar también ese redil de gentiles, de gente que no es judía, y juntamente con el pueblo judío que me reciba, que me acepte, que quieran que yo sea su pastor, dice, entonces va a ser un solo pastor, yo mismo, dice, y va a ser un solo rebaño. Dios todo el tiempo anda buscando la unidad entre la gente que lo ama, que
que le sirve y que quieren ser sus ovejas. Y acuérdese lo que el Señor está diciendo aquí, una y otra vez lo repite. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, hacen lo que yo les digo. Porque ¿de qué sirve que me llamen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Esas son ovejas que eventualmente, si se mantienen desobedeciendo la voz de Dios y desobedeciendo la voz de Dios, o se las come el lobo o se convierten en cabras. Las cabras, una de las cosas que, vea, en la cultura de los judíos, del pueblo de Israel, hablar de demonios, ellos tenían la idea de cabras, que los demonios eran como cabras, porque una de las cosas que las cabras no, o les gusta hacer, es que no tienen respeto del que las cuida. Y por eso entonces no tienen temor. Que es exactamente lo que los demonios, el apóstol Santiago escribió y dijo que los demonios creen y tiemblan. Y aunque creen y tiemblan de que Dios existe y que Dios los va a castigar, no lo respetan. No le tienen temor a Dios. Tienen temor al castigo que les espera, que se les va a aplicar, pero no a Dios. No tienen respeto de Dios. Por eso ellos tenían esa idea de que las cabras estaban relacionadas con demonios o los demonios con cabras. Entonces, el Señor es nuestro pastor y dice que la vara que tiene es la palabra de Dios para corregirnos. Diariamente necesitamos corrección y si somos ovejas, si nos consideramos aquí ovejas de Dios, porque nosotros podemos decir, vea, por eso hay tanta gente, una vez caemos siempre a lo mismo, tanta gente y tanta religión, pero no oyen la voz de Dios, no saben cuál es la voz de Dios. Todo aquel que es oveja, cuando la oye, la sigue. En este capítulo 10 es donde el Señor habla de que Él es el buen pastor. En el capítulo anterior es cuando Él sana a aquel ciego de nacimiento. Dice que fue y pues como era ciego de nacimiento hizo todo el Señor allí y le dio ojos nuevos, ojos para que viera. Nunca había visto en su vida. Y después, como era un caso muy, muy alarmante, muy llamativo, ahí todo el mundo lo empieza a cuestionar este ciego. ¿Y quién te abrió los ojos? ¿Y cómo te abrieron los ojos? Porque desde su nacimiento nunca jamás había visto. Lo llevan con los escribas y fariseos y lo cuestionan una y otra vez. ¿Quién te abrió los ojos? ¿Quién crees tú que te los abrió? Y incluso llaman a su papá y a su mamá y a su familia y les dicen, este es el hijo de ustedes que nació ciego. Y ellos dicen, pues sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. Dicen, pregúntenle a él, ya tiene demasiada edad y es responsable de sus actos, pregúntenle. Sus papás esquivando la responsabilidad porque sabían que los escribas y fariseos, la religión de aquel entonces, no importa qué Dios hiciera por ellos, que el Señor hiciera, todo el tiempo le querían echar mala mosca. Eso de mala mosca, acuérdese que en una ocasión, como sanó a una persona también, ayudó a una persona que la libertó, el Señor le dijeron, tú por Belcebú, príncipe demonio, el dios de las moscas, echas fuera a los demonios. Eso es lo que significa Belcebú. Belcebú significa dios de las moscas. Y entonces, vea, el Señor sana a ese ciego de nacimiento y lo cuestionan los escribas y fariseos porque no creen que Jesús lo sanó y que cómo lo sanó y por qué lo sanó. Bueno, nunca querían aceptar lo que el Señor hacía. Ellos hacían el trabajo de Belcebú. Y por eso acá el Señor les está diciendo claramente, todo aquel que no es mi oveja o que no quiere ser mi oveja, tampoco va a oír mi voz, no va a reconocer mi voz, no me va a seguir. Y eventualmente el lobo se lo va a comer. Porque el único que tiene capacidad para cuidarnos, y aquí lo dijo el Señor en lo que leímos, yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Dice el asalariado, porque aquí habla de otro tipo de pastor, dice el pastor que es asalariado, que trabaja solamente por el pago, dice que no es el dueño de las ovejas, dice cuando ve venir al lobo no le importan, no le importa si se las come. Él la arranca, él cuida su vida, pero las ovejas ahí las abandona. Dice, es el asalariado el que no le importan las ovejas. Pero yo, dice, yo no solamente las defiendo del lobo, yo doy mi vida por las ovejas. ¿Qué más podemos pedir
en nosotros del Señor Jesucristo. Si Él mismo da la vida por las ovejas, entonces está dispuesto a hacer cualquier otra cosa por nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él sea nuestro pastor, y por eso es lo primero que dice el rey David. Entonces vamos a estudiar todo el Salmo y todo lo relacionado a las ovejas y a los pastores y a todo lo que tenga que ver con eso. En el capítulo 33, 34 del libro de Ezequiel, habla solamente de las ovejas, de pastores, y cómo Dios juzga también entre oveja y oveja. Cómo juzga a los cabritos, cómo juzga a los animales que se revuelven con las ovejas, que no son ovejas. Pero también el Señor juzga entre oveja y oveja. En ese capítulo del libro de Ezequiel habla mucho de eso, y en otros pasajes de la palabra de Dios, porque es importantísimo que entendamos que si queremos salvación de parte de Dios y que el Señor se encargue de nosotros, porque vea lo que dice, lo primero que dice el rey David: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así que, pero lo primero que hay que reconocerlo como Señor y Salvador, y hay que nosotros reconocernos a nosotros mismos. Entonces, como ovejas, eso significa entonces, ya habiendo dicho de lo de las ovejas que son incapaces de hacer nada por sí mismas, que tenemos que depender 100% del Señor Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Y eso de depender de Él 100% implica muchas cosas que muchas veces nos cuesta mucho trabajo dejar, muchas cosas que tenemos que reconocer que hacemos mal. Tenemos que dejar la arrogancia, tenemos que dejar la soberbia, porque esas cosas nos engañan y nos quieren hacer pensar que nosotros somos autosuficientes, que somos dependientes, que no necesitamos de nadie, mucho menos de Dios. Y esas tipos de, como vuelvo a repetir, si somos ovejas y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vamos por buen camino para ser ovejas. Pero tenemos que ser, que el Señor muchas veces tiene que usar la vara de corrección. Porque como ovejas, muchas veces, ya hablando literalmente como seres humanos que somos y que tratamos de ser ovejas, nos salimos del camino. Queremos salirnos del redil por donde no hay puertas. Queremos hacer nuestras propias salidas y entradas. Queremos ir detrás de nuestros propios pastos. Un dicho que usan mucho los americanos, dicen: del otro lado de la barda se ve que está más verde el pasto, y las ovejas todo el tiempo quieren ganar para allá, como Adán y Eva. Satanás viene y los engañó y les dijo: miren, del otro lado de la barda, crucen ese límite que Dios les dijo. No le hagan caso a Dios, crucen ese límite, esa palabra, porque allá está más verde el pasto. ¿Y qué fue lo que pasó? Se encontraron con la muerte. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y por eso tenemos entonces que reconocer con humildad que tenemos que depender del Señor Jesucristo 100%, especialmente en este tiempo donde hay tanta falsedad, tanta mentira, donde estamos saturados constantemente a través de las redes sociales y de todos los medios de comunicación, de pura mentira, pura falsedad, de los ríos de Babilonia, que están llenos de contaminación moral y espiritual. Y vea, sabiendo el diablo que él también, que lo del Señor Jesucristo, porque el diablo quiere imitar todo lo de Dios, también él se va a hacer pasar como buen pastor en su debido tiempo. Y eso está a punto de acontecerse. En el libro de Zacarías, en el capítulo 11, es donde habla también de eso, de que va a venir un tiempo donde el mismo Señor va a permitir que se aparezca un hombre que se va a hacer pasar por un buen pastor para el pueblo de Israel y para el mundo entero, y va a engañar a mucha gente. Y lo único que los va a hacer, ¿qué pasa con el pastor asalariado? No le importan las ovejas, deja que se mueran. Si se tienen que morir, que se mueran. Entonces te vea, una de las cosas que dice allí, que dice que el buen pastor pues vela por nosotros y siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Entonces, vea lo que dice en el libro de, ya compartimos la vez pasada esto, en el libro de Filipenses, vea, una de las cosas que dice la palabra de Dios, que el Señor quiere que vivamos, cómo quiere que vivamos. En el capítulo 4 y verso 5 dice, el verso 4 dice:
4:4 del libro de Filipenses. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Luego dice, por nada estén afanados, antes bien en todo tiempo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus necesidades o peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes y corazones en Cristo Jesús. El apóstol aquí le está diciendo a estos filipenses, dice, que por nada estemos afanados, dice, que nos regocijemos, que estemos contentos. Si tenemos un pastor que que nos cuida en todo, tenemos que estar contentos, dice, y que por nada estemos afanados y que este pastor nos va a suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Vamos a seguir hablando de esto, que Dios lo bendiga, hasta la próxima.